Amigos y amigas, bienvenidos una vez más, un domingo más, aquí a Rincón de Multi. Conmigo y la señora Multi. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Señora Multi, el otro día con tanta conmoción con Venezuela, que tú has visto imágenes terribles, ¿no? Ver esos edificios caer, me dijiste algo, me dijiste, oye, ¿cómo en Chile no caen con esos terremotos tan poderosos que ha habido en la región de Chile y que no caiga ningún edificio? Claro, es lo que me sorprende, lógicamente. Bueno, pues amigos, amigas, hoy yo y la señora Multi lo vamos a descubrir. Bueno, pues el vídeo al que vamos a reaccionar hoy se llama El terremoto que debía arrasar Chile y dejó los edificios casi intactos, del canal Constructum. Amigos, amigas, os recordamos que siempre os dejamos aquí abajo el enlace del vídeo original para que paséis, os suscribáis al canal que estamos recomendando aquí hoy y al vídeo que vamos a reaccionar hoy. Le damos a play, señora Multi, vamos a descubrir por qué los edificios en Chile no caen después de estos grandes terremotos. Vale, venga. 27 de febrero de 2010. Las 3:30 de la madrugada. Bajo el mar de Chile, la tierra se rompe a lo largo de casi 500 kilómetros. Es uno de los terremotos más brutales que se han medido jamás. Magnitud 8,8. Liberó alrededor de 500 veces más energía que el que ese mismo año había arrasado Haití. Un país entero debería haber quedado reducido a escombros. Y cuando amanece, las ciudades siguen en pie. ¿Cómo? Esa es la pregunta de hoy. Pero antes de responderla... Esa es la misma pregunta que te hiciste el otro día. Ya. ¿Cómo pasa esto, no? ¿Cómo en un sitio los edificios se caen y en Chile? Esa fue exactamente la misma pregunta que tú te hiciste. En el vídeo anterior os prometí contaros cómo se las apaña Japón para que sus rascacielos bailen sin caerse, y me lo pedisteis a gritos. Pero aquí está lo importante, y es la razón de que haga este vídeo antes. Japón no es la única respuesta. No existe una forma de que un edificio le gane a un terremoto. Existen varios trucos muy distintos entre sí, y los vamos a ir viendo todos, uno a uno. El de Japón lo iremos desgranando poco a poco, más adelante. Así que hoy no arrancamos por el más famoso, arrancamos por el más bruto y el más eficaz de todos, el que acaba de salvar a Chile delante de tus ojos. Y funcionó a lo bestia. De casi 10.000 edificios modernos, los que se derrumbaron se cuentan con los dedos de una mano. En Haití, con un terremoto 500 veces más flojo, murieron más de 200.000 personas. Imagínate, ¿eh? La diferencia, ¿eh? Magnitud 7, como Venezuela, y Chile 8,8. Joder. Pero aparte del terremoto de 8,8, después hubo réplicas que creo que fueron de 7 y algo, ¿eh? Imagínate, sí, consecutivamente, y los edificios no cayeron. Chile con el monstruo, alrededor de 500. Más energía, muchísimos menos. Bueno, 500, pero 500 no fue por el terremoto, fue por el tsunami que vino después. Que yo creo que eso fue más devastador todavía. Eso no es suerte. Es ingeniería, y llevan medio siglo afinándola, porque mientras casi todo el mundo diseña sus edificios para que se doblen, como una caña al viento, Chile hizo justo lo contrario. Los hizo tan rígidos que apenas se mueven, y ese secreto tiene nombre. Se llama muro de corte. En los próximos minutos vas a entender 3 cosas. ¿Qué es exactamente ese músculo que mantiene los edificios en pie? ¿Cómo se construye uno paso a paso? ¿Y por qué, en medio de ese país blindado, hubo un edificio, uno solo, que se vino abajo entero, porque su historia es la que mejor lo explica. Uno solo. Tú imagínate, con ese terremoto tan poderoso. Primero, hagámonos a la idea del examen al que se enfrentaron esos edificios, porque fue un examen imposible. Un 8,8 no es un terremoto grande, es uno de los mayores que ha registrado la humanidad. El mayor del planeta desde el gran terremoto de Sumatra, el del tsunami de 2004. La sacudida pues no duró un momento. El suelo de Chile pues estuvo temblando con violencia durante más de un minuto largo. Madre mía. Eso se tiene que hacer eterno, ¿eh? Tú imagínate. Una eternidad, cuando el suelo pues no para de moverse bajo tus pies. Y aquí viene lo que de verdad importa. Cuando los ingenieros pues fueron a medir cuánto se había sacudido el suelo, se encontraron con que en muchos sitios la sacudida fue más fuerte de lo que la propia norma chilena pedía tener en cuenta. Es decir, la realidad apretó más fuerte que el peor escenario para el que, en teoría, estaban preparados los edificios. Con todo eso en contra, agárrate al dato. De los cerca de 2.000 edificios altos de la zona, los de 9 plantas para arriba, el 98% aguantó. La mañana siguiente la mayoría pues se podían volver a usar. Solo un 2% sufrió daños graves. Un terremoto que se salió de la escala, y el 98% de las torres en pie. Esa es la pregunta que sostiene todo el vídeo. ¿Cómo? ¿Qué tenían esos edificios que los demás no? Y la respuesta no está en la tecnología más cara del mundo. Está en una idea sorprendentemente sencilla y muy repetida. Para entender el truco chileno,
Primero tienes que ver cómo se sostiene y un edificio normal, de esos que hay en casi todo el mundo. La mayoría son un esqueleto. Pilares. Vamos, lo que tenemos aquí. Ya. Y nosotros llevan tiempo, bueno, llevan unos meses diciendo que esperamos aquí uno que veremos a ver. Bueno, pero Vamos a lo que dicen, llevamos que- años a que se va a despertar el volcán del Cabo Gata también. Ya, Desde pero que yo era pequeño. que eso no se sabe, ¿no? Pero cuando Vamos a ver por las avisan, placas tectónicas, lógicamente, pero que... como hace ya mucho tiempo que no había así movimiento fuerte, el último que tuvimos de 5 y algo, o cosas así, Sí. y se movió esto que parecía, vamos, pero bueno, y estamos esperando uno grande, pero bueno, no sé. Pero esto es lo que tenemos nosotros. Uno grande para nosotros es de 6 o de 7, porque es de 8 o 9. Pues sí. Y si no tiene una edificación correcta, pues no sé. Aquí en Almería caemos todos. Me parece que esto podría ser como otra Venezuela. Y vigas, columnas verticales, vigas horizontales y ya. Cuando llega el terremoto y empuja de lado, ese esqueleto aguanta doblándose por sus articulaciones como un cuerpo que flexiona las rodillas y los codos. Funciona, pero para funcionar tiene que moverse bastante. Es la caña al viento del vídeo anterior. Se dobla para no partirse. Chile eligió otro camino. En lugar de un esqueleto de columnas finas, sus edificios llevan paredes enteras de hormigón armado, de arriba a abajo, clavadas en la cimentación. Eso es un muro de corte. No te dejes engañar por el nombre, piensa en una viga gigante pero puesta de pie. Una pared maciza que no se dobla, que no flexiona, que sencillamente mantiene el edificio quieto. Y los chilenos no ponen uno, ponen muchísimos. Tantos que en un edificio de viviendas típico, la propia estructura... Con razón están tan tranquilos cuando reaccionamos a cómo reacciona un chileno ante un terremoto por estas cosas. Están más seguros. Que como estaban hechos los pilares del edificio de Venezuela, bueno, con esa espuma, vamos, qué pena. Pero que vete a saber si aquí tenemos lo mismo. La estructura es el edificio, los tabiques que separan tu dormitorio del salón, del vecino, del pasillo. Muchos de esos son muros de hormigón que están sujetando la torre. Por eso los ingenieros pues lo llaman cariñosamente la caja chilena. No es una jaula de palillos con paredes de relleno, es una caja rígida y la caja es de hormigón. ¿Cuánto muro es eso? Si miras la planta de uno de esos edificios desde arriba y sumas todo lo que es muro sólido, te sale que entre un 5 y un 10% de cada piso es pared de hormigón macizo. Puede parecer poco, pero repartido por todo el edificio, en las dos direcciones, es una barbaridad de músculo. Y ese músculo hace algo muy simple, casi de cabezota. No evita que el suelo tiemble, evita que el edificio se mueva, porque si no te mueves, no te rompes. Vale, ya sabemos qué es el músculo, ahora veamos cómo se construye uno de verdad, de abajo arriba, porque cada pieza tiene su porqué. Todo empieza bajo tierra, en la cimentación. Sobre roca firme basta con zapatas robustas, sobre suelo más blando, o si la torre es muy alta, se pone pues una gran losa de hormigón que ata todo el edificio por debajo, o incluso pilotes, patas largas clavadas a través del terreno blando hasta encontrar el firme. La misión de esa base es doble: repartir el peso y sujetar el edificio para que no se levante por un lado. Encima crecen los muros piso a piso, y aquí está el detalle que casi nadie ve. Un muro de hormigón no es solo hormigón. Por dentro lleva un enrejado de barras de acero. El hormigón es fortísimo cuando lo aplastas, pero se parte con facilidad cuando lo estiras. El acero es justo al revés. Uno pone la fuerza, el otro pone el aguante. Juntos se cubren las espaldas. Pero hay un punto crítico, y quédate con él porque va a ser el protagonista de esta historia. Los bordes del muro, los extremos, las esquinas. Ahí, cuando el edificio se balancea, es donde más se sufre. Un lado se aplasta y el otro se estira con toda la fuerza. Por eso los bordes se refuerzan con unos cercos de acero muy juntos que abrazan las barras y aprietan el hormigón. Son exactamente los aros metálicos de un barril de los que hablamos en el vídeo anterior. Sin ellos, las duelas se abren y el barril revienta. Con ellos el borde aguanta, aunque lo machaques. A ese detalle los ingenieros lo llaman confinamiento. Y recuerda esta palabra, confinamiento. Y una última regla de oro: los muros tienen que ser continuos, tienen que bajar rectos sin interrupción desde la azotea hasta los cimientos. Porque el día que a uno de esos muros le abres un agujero justo abajo para meter un garaje o una tienda, acabas de crear el punto por donde se va a romper todo. Nada de esto lo inventó Chile de un día para otro, lo aprendió a base de golpes. Literalmente. Retrocedamos a marzo de 1985. Un terremoto de magnitud Otro grande. de la zona central de Chile frente a Valparaíso. Mueren 177 personas. Es una tragedia, pero también es una lección enorme, porque los ingenieros salen a la calle a estudiar, edificio por edificio, qué aguantó y qué no, y descubren algo que les da una confianza tremenda. Sus edificios de muros, esos con la caja de hormigón bien cargada, se portaron de maravilla. Apenas sufrieron.
El truco de poner muchos muros funcionaba, y de ahí sale la que sería su Biblia sísmica, la norma que llaman NSH 433, afinada con la sangre de aquel terremoto. Pero fíjate en la trampa que esconde el éxito. Como en el 85 los muros se portaron tan bien, los ingenieros chilenos se relajaron en un detalle. Pensaron, tenemos tantos muros y tan bien repartidos que no hace falta ser tan estrictos con ese refuerzo de los bordes, el confinamiento. Y en la norma escribieron con todas las letras que en Chile ese detalle se podía saltar. Durante años no pasó nada, pero mientras tanto, el país cambiaba, llegó la bonanza económica y con ella torres cada vez más altas, más esbeltas, con muros más y más delgados para ganar espacio. El músculo seguía ahí, pero cada vez más cargado, más al límite, y con los bordes sin blindar. Chile había construido una defensa casi perfecta contra los terremotos, y le había dejado, sin darse cuenta, una costura floja. El 27 de febrero de 2010, el mayor terremoto en un cuarto de siglo vino a apretar justo esa costura, y aún con esa costura floja, el resultado del examen fue espectacular. Es impresionante la manera de pensar que tienen allí, ¿eh? Que es un país tan sísmico que si no piensa así... No, pues yo me pensaba que incluso los chinos, los japoneses eran como más, en ese tema como más expertos y no. Chile le saca mucha ventaja. Mucha ventaja, sí. A esa mañana, de cerca de 10.000 edificios modernos en toda la zona golpeada, ¿sabes cuántos se derrumbaron por completo? 4 edificios. Menos del 1% hubo que demolerlo. Ningún edificio de más de 20 plantas se vino abajo entero. En la mayor parte de las torres, la gente pudo volver a entrar a por sus cosas al día siguiente. Y déjame contarte el caso que lo resume todo. En pleno centro de Santiago se estaba levantando la que iba a ser la torre más alta de Sudamérica, la Gran Torre Costanera, 300 metros. El terremoto la pilló a mitad de construir, desnuda, con la estructura al aire, en teoría en su momento más vulnerable. Pues bien, aguantó el 8,8 sin un solo daño estructural, a medio hacer y sin despeinarse. Ahora bien, para ser justos, no todo aguantó. Y esto es importante decirlo, porque Chile no es magia. Varios hospitales quedaron fuera de servicio justo cuando más falta hacían. Una veintena de puentes se cayeron, casi siempre porque el tablero se salió de su apoyo y resbaló, como un cajón que se sale de su guía. La ingeniería chilena tenía deberes pendientes. Pero en lo que de verdad mata en un terremoto, en los edificios donde vive y duerme la gente, el balance fue casi un milagro. Miles y miles de torres, un terremoto que se salió de la escala y solo un puñado de fallos graves. El músculo funcionó, salvó, sin exagerar, decenas de miles de vidas. Y sin embargo, hubo Madre mía. uno que se convirtió en la imagen de aquel terremoto. Y su historia no desmonta el truco chileno, al revés, es la que mejor lo demuestra. Concepción, a poco más de 100 kilómetros del epicentro. Ahí estaba el edificio Alto Río, una torre de viviendas de 15 plantas, más 2 sótanos, recién estrenada, la habían terminado apenas un año antes. Gente joven, familias, pisos nuevos. Cuando pasó el terremoto, el Alto Río no se agrietó. No se aplastó piso sobre piso como los edificios de México que vimos en el otro vídeo. Hizo algo mucho más raro y mucho más brutal. Se partió por la base y se volcó entero, de costado. 15 plantas tumbadas en el suelo, como un árbol cortado de un hachazo justo por el tronco. 8 personas murieron. Que fueran solo 8, y no 150 ya fue una fortuna dentro de la tragedia. 79 salieron con vida de allí dentro. ¿Cómo es posible? En el país que acababa de aprobar el examen imposible, ¿por qué se cayó este entero y no sus vecinos? La respuesta es la lección más importante del vídeo. El Alto Río tenía muros de sobra. De hecho, sus muros ocupaban un 7% de la planta. Muchísimo. El problema no era cuánto músculo. Era por el refuerzo, ¿no? Lo habían cortado. Para dejar espacio en los pisos bajos, a varios de esos muros les habían hecho aberturas, recortes, cambios de forma, justo en la zona más baja, pues la que aguanta todo el peso. ¿Te acuerdas de la regla de oro? Los muros tienen que bajar continuos hasta el suelo. Aquí no bajaban. El músculo tenía agujeros. A ver, que un error lo puede tener cualquiera, pero bueno. Ya. Todas estas cosas valen para que no vuelva a ocurrir. Que no debería haber ocurrido, porque ya tenían sus normas, sus reglas, y debería haberse construido como se debería haber construido, pero bueno. Justo en el tobillo, y ahí se juntó todo. Los cálculos decían que si algo fallaba, fallaría en el segundo piso, pero falló en el primero, más abajo aún, donde su resistencia estaba secretamente debilitada. El hormigón de los bordes, esos bordes que no se habían blindado con confinamiento, se aplastó. El acero de dentro, sin nadie que lo abrazara, se dobló como un plátano. Y las barras que unían un tramo de muro con el siguiente, empalmadas justo a ras de suelo en el peor sitio posible, se soltaron. Los investigadores creen que ese fue probablemente el golpe de gracia. El edificio perdió el apoyo por su base y se fue de lado. El Alto Río no cayó porque la fórmula chilena fallara, cayó porque sin querer la habían roto.
Antes de sacar la lección, hay que ser honesto con las cifras, porque es fácil frivolizar y no toca. Dijimos que en Chile murieron alrededor de 500 personas. ¿De qué murieron? Pues aquí hay un matiz que mucha gente no sabe. Aproximadamente una de cada... El tsunami. De esas muertes no la causó el temblor, sino el mar. El terremoto levantó un tsunami que golpeó la costa esa misma madrugada. En algunos puntos el agua trepó decenas de metros. Y de las demás víctimas, las que sí fueron por el terremoto en tierra, la inmensa mayoría no estaban en las torres modernas de hormigón. Estaban sobre todo en construcciones antiguas, casas de adobe, de barro, que no tenían nada de esto que hemos contado. Dicho de otra forma, el edificio de ingeniería, el de los muros, apenas mató a nadie. De hecho, casi todas las muertes por derrumbe de una torre moderna caben en ese único edificio, el Alto Río. 8 personas. 8. En todo un país que acababa de tragarse uno de los mayores terremotos de la historia. Y lo mejor de esta historia es lo que Chile hizo después. Porque no dijeron, hemos ganado, ya está. Cogieron el Alto Río, lo estudiaron hueso a hueso y volvieron pues a cambiar la norma. A cambiarla. Al año siguiente, 2011... una nueva ley obligó otra vez a blindar los bordes de los muros con confinamiento. Ahora obligatorio. Que se habían saltado por exceso de confianza. Lógico. No apurar tanto los muros esbeltos. Cada terremoto, una lección. Cada edificio caído, una regla nueva para todos los que vengan detrás. Eso, y no otra cosa, es lo que de verdad protege un país. No es la suerte. No es un material mágico. Es un país que, después de cada golpe, se sienta a estudiar por qué cayó lo que cayó. Así que volvamos al principio. A ese país entero que debía haber quedado en ruinas y que a la mañana siguiente seguía en pie. No fue suerte. Fue una idea tozuda, repetida 10.000 veces. Llenar los edificios de muros de hormigón para que, en lugar de bailar con el terremoto, se planten firmes y apenas se muevan el músculo. Un truco tan barato y tan bruto que salvó no a un edificio, sino a un país entero. Y hasta la torre más alta de Sudamérica, a medio construir, la dejó sin un rasguño. Pero fíjate en algo, el truco de Chile pues es plantarse rígido, no moverse. Y resulta porque hay otra forma de sobrevivir a un terremoto que es justo la contraria. En vez de resistir el temblor, esquivarlo. Hay edificios que no están pegados al suelo, que flotan sobre una especie de patines y dejan que la tierra baile por debajo mientras ellos arriba apenas se enteran. Es la idea opuesta a la de Chile. Y hay un país que la ha llevado al extremo, hasta convertirla en un arte. Ese país es Japón. Y esa es otra de las grandes soluciones que iremos viendo en esta saga poco a poco. Así que si te ha gustado y quieres descubrir cómo se esquiva un terremoto en vez de resistirlo, suscríbete para no perderte ninguno. Porque entender cómo se sostienen las cosas que habitamos y por qué a veces fallan es la mejor forma de construir mejor. Nos vemos en el próximo. Pues ya sabéis, amigos y amigas, pasad por ese canal que tiene muchas cosas muy interesantes y hemos descubierto... Pues sí, la verdad, que la edificación... Algo que yo no sabía. O sea, yo sabía que vosotros tenéis... O sea, que los edificios estaban construidos para soportar grandes terremotos, pero... Pero no de qué manera. No de qué manera, efectivamente. Son súper inteligentes. Pues sí, la verdad que sí, a ver. Y fíjate más que... Han pasado mucho también. Han pasado mucho. Ya no sé si lo escuché bien o no, o lo vi bien en un vídeo de esto del terremoto de Venezuela, que también esos edificios fueron construidos por chinos. Entonces son los japoneses los que son los más también expertos, no los chinos. Sí, cada uno tiene su tecnología. Lo importante es que no caigan. Hombre, ya, pero en ningún sitio. ¿Cuál es mejor? ¿La de Japón o Chile? Da igual, mientras que resista, lógicamente, y no muera nadie. El caso que tanto Japón como Chile está en la vanguardia en construcción antisísmica. Pues sí. Aquí, amigas, aquí no. No sé yo creo que no. No, eso que sale como han construido Chile, aquí no. No. Pero bueno, que Dios nos libre. Que sea lo que Dios quiera. Estamos en manos de Dios. Si algún día tenemos dinero y nos construimos una casa nosotros, llamaremos... Pues sí, algún ingeniero, arquitecto chileno para que nos haga la casa. Pues sí, la verdad es que yo no sé por qué no lo... Si estamos en alerta, porque no construyen y llaman a esta gente tan experta, la verdad. Porque esto es como todo. Hasta que no pasa, no se hace. Bueno, ya, eso sí. Sí, eso es así. Amigos y amigas, pues nos vemos en el próximo vídeo, que nos hemos quedado aquí un poco alucinando. Pues sí. Así que nada, nos vemos el próximo domingo. Os mando un besito muy grande. Un abrazo muy fuerte, mi Chile. Adiós. Los mejores.